En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 8, 14, 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: eso lo dice porque no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Saludos fraternos para todos en este martes de la 6ª semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida propone unos puntos de reflexión en torno al Evangelio diario. El Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos. El Evangelio de hoy habla del malentendido entre Jesús y sus discípulos y muestra cómo la levadura de los fariseos y la de Herodes, es decir, la levadura de la religión y del gobierno, se infiltraron en la cabeza de los discípulos hasta el punto de que no fueron capaces de acoger la buena noticia. Unos puntos de reflexión. Primero, la invitación de Jesús: cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Jesús advierte a sus discípulos que se guarden de este tipo de levadura, pero ellos no entendían las palabras de Jesús. Piensan que hablaba así porque olvidaron llevar el pan. Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Este desencuentro es fruto de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Segundo, las preguntas de Jesús. Ante la falta de percepción en los discípulos, Jesús hace preguntas rápidas, sin esperar respuesta. Preguntas duras que evocan cosas muy serias y revelan una total incomprensión por parte de los discípulos. Por increíble que parezca, los discípulos llegaron a un punto en que no se diferenciaban de los enemigos de Jesús. Antes, Jesús se quedó triste con la dureza de corazón de los fariseos y de los herodianos. Ahora, los discípulos tenían un corazón endurecido. Antes los de fuera no entendían las parábolas porque no tenían ojos y no veían, oídos y no escuchaban. Ahora los discípulos son los que no entienden nada porque también tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Además, la imagen del corazón endurecido evoca la dureza del corazón de la gente del Antiguo Testamento que siempre se desviaba del camino. Evoca también el corazón endurecido del faraón, que oprimía y perseguía al pueblo. Éxodo 4, Éxodo 7. La expresión tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, evocan no solo a la gente sin fe, criticada por Isaías 6, sino a los adoradores de los ídolos, Salmo 115, porque estos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Segundo,
las dos preguntas finales sobre la multiplicación de los panes. ¿Cuántos cestos recogieron la primera vez? Responden 12. Y en la segunda, 7. Como los fariseos, los discípulos, a pesar de colaborar activamente en la multiplicación de los panes, no comprendieron su significado. Jesús termina, ¿y aún así no entienden? La forma en que Jesús pregunta, una después de otra, casi sin esperar respuesta, parece una ruptura. Revela un desencuentro muy grande. Pero ¿cuál es la causa de este desencuentro? Cuarto, la causa del desencuentro entre Jesús y sus discípulos no fue su mala voluntad, porque los discípulos no eran como los fariseos, que no entendían porque en ellos había malicia. Se servían de la religión para criticar y condenar a Jesús. Los discípulos, en cambio, son buena gente, no tenían mala voluntad, sino que eran víctimas de la levadura de los fariseos y de los herodianos, y no defendían su sistema en contra de Jesús. ¿Cuál es la causa del desencuentro entre Jesús y sus discípulos? La esperanza mesiánica. Había entre los judíos una variedad de expectativas mesiánicas según las interpretaciones de las profecías. Unos esperaban a un Mesías rey, otros a un Mesías santo o un sacerdote, otros a un Mesías guerrillero subversivo, otros a un Mesías doctor, o a un Mesías juez, otros a un Mesías profeta. Pero nadie esperaba a un Mesías servidor anunciado por Isaías en el capítulo 42 y 49. Quinto, ellos no daban valor a la esperanza mesiánica como servicio del pueblo de Dios a la humanidad. Cada cual, según sus propios intereses y su clase social, esperaba al Mesías, queriendo encajarlo en su propia esperanza, en su propia idea. Por esto el título de Mesías dependía de las personas o de la posición social y significaba cosas tan diferentes. Había mucha confusión. Es en esta actitud de siervo que está la llave que va a encender una luz en la oscuridad de los discípulos y que los va a ayudar a convertirse. Solo aceptando al Mesías como servidor sufriente, ellos serán capaces de abrir los ojos y de comprender el misterio de Dios en Jesús. Que haga lo mismo en nosotros, que seamos capaces de mirar al Mesías servidor, al Mesías humilde, al Mesías príncipe de la paz, pero como servidor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.